Sed bienvenidos, queridos alquimistas, a este interesante y funesto podcast en el que conoceremos el antiguo origen de la religión romana, los distintos periodos que la rigen, algunos de sus ritos funerarios y el culto privado llevado a cabo en la solemnidad del hogar durante la Lemuria, la noche más terrorífica del año, una noche en la que espíritus y fantasmas atormentan a los vivos por no hallar estos el merecido descanso tras su muerte. En él también conoceremos a las divinidades de los lares, manes, genios y lemures, a quienes el romano debe rezar obligatoriamente si no quiere recibir una visita inesperada y terrorífica. ¿Estás preparado? Te aconsejo guardar unas habas negras para el final. Y es que, en origen, la religión de los romanos era un simple animismo, la creencia en espíritus o poderes, númina, asociados a todas las cosas relacionadas con el hombre y con todos los aspectos de éste. Tales espíritus nunca fueron personificados ni concebidos como antropomorfos. En el origen no había templos ni estatuas de dioses. Los ritos eran puros y realizados con una escrupulosa exactitud para agradar a los dioses, que eran benévolos siempre que fuesen adorados. Simplemente la religión que se practicaba era la de un pueblo agrícola. Pero todo evoluciona a lo largo del tiempo, y más aún con el paso de los milenios. No será la misma religión durante la monarquía, la república o el imperio. Así, desde el punto de vista dinámico, podemos hablar de 4 periodos en la religión romana. El de los indigetes o dioses y espíritus indígenas como Jano o Quirino, cuya importancia se extiende desde la monarquía hasta la Segunda Guerra Púnica en el año 218, donde tiene lugar una religión de carácter animista y agrícola, la religión de Numa. El de los novensiles de origen itálico, que abarca también los periodos de los primeros reyes hasta la Segunda Guerra Púnica, bajo influencia etrusca. El de los novensiles de origen griego, desde el 218 a.C. hasta finales de la República, por tanto, bajo influencia griega, y el del sincretismo de los dioses orientales hasta la llegada del cristianismo, durante el imperio, donde ya existe el culto al emperador. El estudio de los calendarios que han llegado hasta nosotros demuestra que los festivales más antiguos eran festivales rurales que marcaban el año de la gente en el campo. Sin embargo, los romanos entrarían en contacto con otros pueblos y al mismo tiempo con las religiones de estos. La pequeña comunidad italiana surgida en la zona del Lacio fue transformándose poco a poco hasta convertirse en imperio. Al mismo tiempo, los dioses de las comunidades conquistadas y sus cultos fueron incorporados a la religión romana. En cuanto a los lugares de culto, se cree que fueron los reyes etruscos quienes construyeron los primeros templos y establecieron en ellos las primeras estatuas de los dioses. El contacto con los griegos propiciaría la introducción de sus dioses y sus rituales, así como la asimilación o identificación de los antiguos dioses romanos con los del pueblo heleno. La tradición romana atribuye a Numa Pompilio, segundo de los 7 reyes agrarios, la organización del culto y de la asignación al calendario de las fiestas propias. Fue él el primero en organizar los colegios sacerdotales y en nombrar a los primeros frámines o sacerdotes de los reyes. Una vez abolida la monarquía romana, hecho que ocurre en 509 a.C., el oficio de Rex Sanctorum o sacerdote senatorial, reservado a los patricios, será instituido para llevar a cabo los ritos
que anteriormente realizaba el propio rey. Desde ese momento, él, tres frámines y el colegio de los pontífices, con el Pontifex Maximus a la cabeza, controlarán y guiarán la religión del Estado. Conozcamos ahora el culto privado. Podemos decir que el más trascendental era el de la familia. Cada casa tendrá su focus patrius o el hogar, que será el espacio más santo de la casa, en donde cada día y en todas las comidas la familia ofrecía un pequeño sacrificio 3 veces al mes. En la luna nueva, calendae, en el cuarto creciente, nonae, en la luna llena, idus, y en el dies natalis, el señor de la casa se orlaba de flores y guirnaldas y se obsequiaba con incienso, vino, perfumes y miel, pues en torno al hogar se realizaban los actos más importantes de la familia, como pudiera ser el nacimiento o el matrimonio. El sacerdote encargado de llevar a cabo este culto era el pater familias o padre de familia. Para el culto público la potestad recaía en el Estado. Además, en el hogar se encontraba el lar doméstico, espíritu tutelar que era considerado como el alma del muerto, encargado de proteger la vivienda. En cuanto a su origen, parece que fue Dios infernal que perseguía a los vivos. En este sentido, lar se relaciona con larva, espíritu de los muertos que persigue a los vivos, fantasma o espectro. Mas a finales de la República se le empieza a considerar buen espíritu. Su culto es de los más antiguos del Lacio y figura junto al de Vesta, Vulcano, los penates, los manes y los genios entre las divinidades domésticas de los latinos, los sabinos y etruscos. Se sabe que los lares son personificaciones abstractas, vagos espíritus que protegen la salud y favorecen la prosperidad de la familia y todo lo que atañe a ella. El lar familiaris protegía la casa y el lar agrestis los campos. Tenían como altar el propio hogar y como templo el atrio de la casa. A estos dioses, lares y a Vesta estaban consagrados los alimentos y el salero, pieza obligada en todas las comidas. También se les ofrecía las primeras libaciones en los banquetes. En lo que respecta a su representación, las imágenes de los lares aparecen pintadas en las paredes, siempre con aspecto alegre y jovial, con signos de abundancia en sus manos y coronados de vegetación. Con frecuencia hay estatuitas en hornacinas formadas por un templete con frontón sostenido por columnas, sobre todo en las villas. Otras veces se hacían para ellos armarios portátiles en forma de templo, con arcilla, de madera o de bronce. Dentro del culto privado también encontramos al genius, genio, concepto lleno de oscuridad y misterio, que está en íntima relación con el animus, ánima o ingenium. Etimológicamente procede de gen, nacer o engendrar. Por tanto, genius es el que engendra o concibe. Cada hombre tiene su genio, que como Dios tutelar vigila sus actos y lo acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. Algunos lo identificaban con su alma o su fortuna. Así es que se manifiesta sobre todo el día del nacimiento y determina el carácter y la condición de cada persona. El genio nace y muere con cada hombre. A la muerte de éste, el genio se cierne sobre su sepulcro y puede permanecer como espíritu bueno, manes
o espíritu malo, lemures o larvae. Es de condición exclusivamente masculina. En las mujeres se le atribuye a Juno. Este genio de las personas es representado como dos serpientes, una macho y otra hembra. Su culto privado es muy sencillo. Se le obsequia en el aniversario del nacimiento y las ofrendas suelen ser vino, flores o incienso, acompañados de danzas en torno a un altar. En cuanto a su culto público, el genius publicus se representa como un hombre barbudo, luego como un joven cubierto con un manto, con la cornucopia en la mano izquierda y una copa de sacrificio en la derecha. También encontramos el concepto de manes, buenos e ilustres. Los primeros documentos referidos a ellos son aquellos que nos hablan de la ley de las 12 tablas durante la República. Más adelante, en los tiempos de Augusto, Virgilio se referirá a los manes como almas de los antepasados. La morada de estos espíritus estaría en las regiones infernales o en los espacios sublunares. Este concepto oscuro de la divinidad de los manes continuará hasta el siglo I de nuestra era, de la que hay innumerables lápidas con las iniciales D.M.S. Dis Manibus Sacrum, o lo que es lo mismo, consagrado a los dioses manes, iniciales que conservarán los cristianos al interpretarlas como Deo Magno Santo. Cuando no se honraba debidamente a los manes, sus quejas se reflejaban en sueños angustiosos, enfermedades misteriosas o en peligrosas manías. El homenaje más grato después de un funeral eran las flores, de ahí que en torno a los sepulcros se criasen multitud de flores, dando el aspecto de hermosos jardines con violetas, rosas, lirios o mirtos. Estas flores representaban la renovación de la vida. Por último, dentro del culto privado tenemos a los lemures y las larvae. Los lemures son espíritus de los muertos relacionados con los manes y las larvae, menos divinos que los primeros y menos terroríficos que los segundos. Sin embargo, también vuelven de ultratumba en ciertos días y atormentan a los vivos. Su origen se relaciona con Remo, que una vez asesinado vuelve de la tumba para atemorizar y atormentar a sus padres adoptivos. A esta sombra la llamaron remores y de ahí lemores o lemures. Para apaciguarla, Rómulo instauró la Lemuria, parecida a la parentalia, pero de carácter privado. Se celebraba durante los días 9, 11 y 13 de mayo, y son las fiestas más antiguas que se celebran en honor a los difuntos. Estos 3 días de fiesta eran considerados nefastos. Los templos se cerraban y no se celebraban matrimonios. La superstición romana consideraba que los números pares traían mala suerte, de modo que no era buena idea arriesgarse a aumentar la mala fortuna de una celebración ya por sí misma lúgubre. Y es que no todas las festividades del calendario romano responden a nuestro concepto de día festivo, en el que normalmente disfrutamos de un ambiente alegre, pues el enfrentamiento con los muertos es uno de los elementos más oscuros del calendario romano. Eran muchos los momentos en los que los muertos vagaban libres por el mundo de los vivos, pero sobre todo había un tiempo en particular en el que los primeros acechaban a los segundos, las lemurias. En esas noches, los espíritus atormentados de los antepasados vuelven a la casa que habitaron para tratar de importunar a sus moradores. Durante las lemurias salen de su confinamiento en el inframundo y vagan libres
por lo que era necesario expulsarles con rituales mágicos. El pater familias, dueño de su casa y amo de su familia, era el encargado de levantarse de la cama a oscuras, pasada la medianoche, para realizar el siguiente ritual. Caminando descalzo y asegurándose de no tener ningún nudo en sus vestiduras, avanza en la oscuridad mientras con la mano realiza un gesto apotropaico que aleja el mal y atrae la buena suerte. Es conocido como higa, que realiza con la mano cerrada y el pulgar sujeto entre los dedos corazón y anular. Este gesto evitaba que los espíritus malignos que acechaban a su alrededor le salieran al encuentro. Antes de comenzar el ritual, se lavaba las manos para purificarse y seguidamente comenzaba a caminar sin darse la vuelta en ningún momento. Mientras caminaba, iba tirando unas habas negras hacia atrás, al tiempo que repetía 9 veces: Ake, ego mito, isredimo meke, meo que fabis. Yo tiro estas habas, por ellas yo me salvo a mí mismo y a los míos. Mientras tanto, los espíritus se colocaban tras él y recogían las habas que lanzaba. ¿Y por qué estas habas? Pues porque eran consideradas símbolo de fertilidad, que podían llegar a representar un sacrificio sustitutorio de las almas de los miembros de la familia que los lemures querían arrebatar. Solo si realiza correctamente el ritual, los espíritus desaparecen, liberando a su familia hasta el año siguiente. En caso contrario, aparecen las larvae o los espectros, esqueletos y fantasmas, cuales almas de quienes tuvieron una existencia desgraciada, que vuelven para vengarse de los hombres. Son malvados y perjudiciales. En esto se diferencian de los lemures. Con su llegada, las larvae harán enloquecer a los vivos, que desde ese momento reciben el nombre de larvati, hipocondriacos, alocados por el terror, poseídos, que serán llevados a los templos a dar vueltas en torno a estos, portando antorchas de resina y azufre. Finalmente, debéis saber, queridos alquimistas, que los romanos se preocupaban mucho por ofrecer ritos a los difuntos para que éstos pudieran tener una vida eterna y feliz y no importunar a los que seguían vivos. Para ellos, lo más importante fue siempre morir con dignidad, tener acceso al ritual necesario y una tumba en la que reposar sus restos. En caso de no ser enterrado según la costumbre, el alma se verá condenada a vagar durante siglos por el tenebroso Hades. Así, las familias, por respeto o por piedad, también por miedo, llevaban a cabo el funeral y la sepultura con el mayor honor posible. La expresión iusta facere, hacer lo justo, era la ley principal, la que establecía las obligaciones con el finado, so pena de fustigamiento fantasmagórico. El presente podcast forma parte de una colaboración con el canal de YouTube La Taberna de Castor y Pollux. Suscríbete a él para conocer más sobre este apasionante tema y sobre todos aquellos relacionados con Roma. Ahora es el momento de compartir este podcast y todos los anteriores a través de Spreaker Podcast, Spotify o Amazon Music. Hazlo también en mi canal de YouTube, La Noche del Alquimista 7, siempre con números romanos. No olvides suscribirte. Antepasados, espero que me orientéis. Antepasados, yo os honro. Polvo al polvo, ceniza a las cenizas. Muchas gracias, alquimistas. Hasta muy pronto.